esta oportunidad estaremos hablando sobre la generalización como un problema en investigación. Eh, en este sentido, la exposición está basada en un artículo que publicara en el año 2009 un señor de apellido Larsson, que es de origen sueco, y quien plantea que la generalización como concepto en ciertas ocasiones, más que resolver algún problema, ocasiona dificultades. Dificultades que su origen se encuentra precisamente en la visión que tengamos sobre generalización. Y bueno, parte su crítica de la visión monista que en algunas ocasiones asumen ciertos investigadores. Para él una visión monista sería tratar de alcanzar un único concepto y una forma única de abordar la generalización en investigación. Luego plantea que otros investigadores asumen una posición dualista y exponen que tanto los investigadores cuantitativos deben de tener su propia explicación sobre el término de generalización y que los investigadores cualitativos también apliquen su propio concepto y explicación sobre este tema. Luego Larsson explica que existe la necesidad de tener una visión pluralista sobre la generalización, atendiendo diferentes formas de alcanzarla en una investigación cualitativa. Todo ello va a depender del objetivo y la necesidad real de alcanzar alguna generalización sobre el tema que nos ocupa. En este sentido, eh, él basa su crítica en el rechazo que hacen algunos autores sobre el concepto de generalización. Y menciona, por ejemplo, a Schwerix de 1997, quien afirma que si bien es cierto, las generalizaciones son para representar la realidad en la mente, en su mayoría representan el modo de pensar del investigador. Y luego, en el 2005, Grenwitz y Levin, que están en el otro lado de la crítica universal a la generalización, bajo la posición que no tiene sentido de la responsabilidad social y moral. Y entonces Staffan Larsson dice, ¿por qué vamos a tener una visión pluralista? Y él parte de tres argumentos. El primer argumento es que existe la necesidad de elaborar un discurso sobre la generalización. El segundo argumento es que existe la necesidad de elaborar varios lineamientos de argumentación alrededor de la generalización. Y un tercer argumento es que existen diferentes tipos de investigación que enfrentan problemas particulares de generalización y tienen que utilizar mecanismos adecuados de razonamiento sobre esta cuestión. A partir de este planteamiento, Staffan Larsson va a sugerirnos la idea de por qué deben de existir lineamientos de argumentación sobre la generalización. ¿Y para quiénes es la necesidad de elaborar estas líneas de argumentación? Bajo la idea de que los investigadores deben de manejar de forma clara desde qué perspectiva van a generalizar si es que en su estudio tienen el propósito de generalizar. Partimos de la idea de que a veces en investigación cualitativa no se tiene el propósito de generalizar con los datos, sino de tener una explicación densa sobre lo que se está estudiando. Luego, los usuarios de las investigaciones deben de tener clara desde qué perspectiva se está abordando la generalización y también es necesaria esta línea de argumentación para las personas o públicos que en la vida cotidiana utilizan las generalizaciones como verdades universales que justifican modos de vivir. Bien, en este sentido, Larsson dice que en la vida cotidiana las personas tenemos la tendencia a generalizar, o sea, a dar cosas por sentado, eh, muchas veces pues para justificar el sentido que le damos a la vida. Bueno, los lineamientos de razonamiento sobre la generalización construidos por él son 5. Él explica que los dos primeros, que son el estudio ideográfico y los estudios que socavan las verdades universales establecidas, no son tan acertados.
En principio porque el estudio ideográfico tiene el propósito de muchas veces construir modelos, explicar patrones culturales, explicar de manera descriptiva y densa ciertas culturas, la particularidad individual de estas culturas y su trasfondo no está en generalizar. Él hace de antemano una crítica a pretender de que a través de un estudio ideográfico se puede alcanzar una generalización en el sentido nomotético que se hace en la investigación cuantitativa, considerando que lo nomotético tiene la tendencia a alcanzar y explicar leyes universales que se aplican a la naturaleza y el pensamiento humano. Eh, Debemos entender que el estudio ideográfico, por sus características, es etnográfico y está un poco más relacionado con la hermenéutica y la heurística. En el caso de la segunda línea de argumentación, que son los estudios que socavan verdades universales establecidas, en este sentido se adaptan muy bien los estudios sobre género, los estudios sobre las diferencias raciales, eh, entendiendo que a veces las diferencias de género se han basado en la verdad universal de que las diferencias son en base al sexo y no hasta ahora, pues en los últimos años se ha visto de que las diferencias de género y las diferencias en base a raza las hemos construido racialmente. En este sentido, pues se pueden generalizar algunas cosas. También tiene que ver con el objeto de estudio y de qué manera pues estamos haciendo el abordaje de la investigación. Cuando hablamos de abordaje estamos hablando de métodos y técnicas de investigación. Ahora, en una tercera línea, en cuanto a incrementar el potencial de la generalización mediante la ampliación de la varianza, él expone pues que en la medida que nosotros ampliemos la variedad de sujetos dentro de nuestra investigación, haciendo alusión un tanto al estudio de casos. Por ejemplo, entre más estudios de casos tengamos en relación a un determinado objeto de estudio, pues la posibilidad de comparar y de obtener variedad nos dará mayores posibilidades de generalizar. Eh, Muy interesante este planteamiento porque nos obliga a hacer un estudio mucho más intenso sobre el objeto que tenemos. Luego está la generalización a través del concepto de similitud, y es que en investigación cualitativa mmm, se, se alcanzan ciertas generalizaciones a partir de las similitudes y no de las diferencias. Caso específico de esto pues son precisamente los estudios de caso en donde podemos comparar datos. Si tenemos, por ejemplo, dos estudios de casos sobre violencia de género en diferentes países, esto nos puede permitir comparar si las causas en las violencias de género son similares, pues nos va a permitir generalizar. Y está también la generalización a través del reconocimiento de los patrones culturales, dos culturas parecidas. eh, en este caso, por ejemplo, las culturas en América Latina son similares, hay patrones de comportamiento parecidos y esto nos permite generalizar en cierto momento. Bueno, Stafford Larson termina su disertación sobre la generalización explicando que en realidad estas líneas de argumentación pueden no ser las únicas, que pueden existir más líneas de argumentación sobre este tema y que lo importante para argumentarla es precisamente que quien está investigando quiera alcanzar cierto nivel de generalización. Si no es lo deseado, pues está de más estar intentando argumentar sobre si los datos pueden ser generalizados o no generalizados. En este caso, en investigación cualitativa, tendríamos que hablar sobre lo que es la validez externa, y es que las personas que leen estos datos puedan compararlo con sus contextos, con sus realidades,
Precisamente la similitud en los estudios se basa en los contextos y luego está en la transferencia de estos datos. Si quien los lee realmente entiende y se explica de la misma manera que el investigador unos resultados de investigación. La utilidad de estas consideraciones reside precisamente en que circunstancias específicas y propósitos de cada investigación tienen un repertorio posible de líneas de razonamiento alrededor de la generalización. Eh, el pluralismo es subrayado en algunos casos eh, que pueden ser aplicables de diferentes formas dentro del mismo trabajo. Sin embargo, bueno, también Larson explica que nada es perfecto. Eh, la idea es que al juzgar los casos individuales se deben de tener en cuenta todos los aspectos relevantes, eh, que una cosa es explicar casos particulares y otra cosa es tratar de explicar normas universales. Eh, Sin embargo, dice que hay diferentes maneras de pensar acerca de las generalizaciones y que todas deben de ser tomadas en cuenta. Campbell y Stanley en 1963 explicaban que en un sentido estrictamente lógico no es posible tener generalizaciones, que en ocasiones a veces hay que adivinar eh, que en relación a que interactúan factores con variables, con diferentes variables de tratamiento y por implicación son conjeturas en cuanto a lo que puede ser pasado por alto. Bueno, esto es lo que tendríamos que decir en cuanto a la generalización. A manera de conclusión, podemos decir que existe la necesidad teórica de hacer línea de argumentación, lo cual le da un sentido más pluralista. No la podemos estar tratando en la actualidad solamente desde una perspectiva meramente cuantitativa o cualitativa, sino que debe de ser considerada desde la perspectiva del objeto de estudio. En algunos estudios de caso podemos obtener generalizaciones si combinamos diferentes técnicas. Es muy usual, por ejemplo, que en la actualidad se apliquen técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas para obtener una mayor descripción de los contextos en que se han realizado algunos programas, proyectos o en el que se pueden caracterizar patrones culturales. Bueno, llegamos siempre a la idea de que hay mucha relación con el objeto de estudio, el cual tenemos que tener bien definido, y esas preguntas de estudio que nos guían durante la investigación. Debemos de recordar que la realidad humana no es estática, que es una realidad dinámica, que está sujeta a las leyes de la dialéctica y por lo tanto la interpretación sobre la generalización debe de ser mucho más amplia, apuntando a una doble hermenéutica. Es decir, que los investigadores que estudian a los seres humanos están actuando en las interpretaciones, que a veces también son producidas por investigadores. Así, y recordar que no estamos escribiendo para nosotros mismos, sino que estamos escribiendo para otras personas que nos leen y que nos interpretan. Importante considerar que siempre son juicios los que estamos emitiendo y que otras personas también emiten sus propios juicios sobre este asunto. Espero que este les aclare un poco más sobre la generalización y muchas gracias.